Señor juez, buenos días. Señorita fiscal, señorita procuradora, colegas todos. Buenos días. Señor juez, en vista que también represento a la empresa o a la persona jurídica MBB Bienes Raíces SAC, no sé si me autoriza también hacer en este acto la defensa de la excepción que hemos planteado, porque son imputaciones similares. Sí, de acuerdo, doctor. Le agradezco, señor juez, con su venia. Adelante. De conformidad con el artículo 6, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, base normativa, señor juez, que establece la aplicación de un mecanismo de defensa, en este caso una excepción de improcedencia de acción y concordancia, sobre todo con el artículo 350, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, hemos interpuesto excepción de improcedencia de acción frente a la imputación formulada por el Ministerio Público en contra del señor Marvito Villanela y la empresa MBB Bienes Raíces SAC por la supuesta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso con el delito de falsedad genérica. En ese sentido, señor juez, solicitamos que se declare fundada y se disponga en consecuencia sobre el seguimiento definitivo del presente caso en contra de mis representados. ¿Cuáles son las razones principales, señor juez, que esta defensa ha planteado para que su digno juzgado pueda declarar fundada nuestra petición? En primer lugar, señor magistrado, hemos planteado una ausencia del presupuesto específico, en este caso poder de mando, requerido en la autoridad mediata por carecer de capacidad de impartir órdenes en razón a la ubicación jerárquica que posee dentro de la organización política. En segundo lugar, señor magistrado, existe una imposibilidad dogmática de atribuir autoridad mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, porque no existe un aparato organizado de poder, menos aún mi patrocinado tenía pues dominio de la voluntad en esta tesis formulada por el Ministerio Público. En tercer lugar, señor magistrado, planteamos también, o uno de los planteamientos, o una de las razones de nuestra excepción es, en este caso, pues, una ausencia del elemento objetivo del tipo penal del delito de falsedad, esto es el perjuicio patrimonial. Antes de desarrollar estos argumentos, señor magistrado, debemos sostener que se le impute en sí a Marvito Villanela y sobre todo a la empresa MBB Bienes Raíces SAC. De manera resumida, señor juez, se le acusa a mi patrocinado ser integrante del área financiera de la supuesta organización criminal y por tanto responde, dice la Fiscalía, al título de autor mediato por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, en este caso del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, toda vez dice que habría violado la presunción de veracidad, y en consecuencia habría, mi patrocinado, señor juez, determinado, dice la Fiscalía, que los integrantes de la organización criminal presentaran ante la OMPE declaraciones falsas. Y mientras que a MBB también se le imputa, señor magistrado, a que habría sido instrumentalizado supuestamente para la comisión de este delito de falsa declaración, porque el gerente general de la empresa MBB Bienes Raíces SAC pertenecía a la organización criminal de la cual la señora Keiko Fujimori era supuestamente la líder. Estas son las imputaciones en concreto, señor magistrado, en contra de mis representados. Pues bien, nosotros sostenemos, señor magistrado, que hay una ausencia, en este caso palpable y objetivo, del poder de mando que se requiere pues en una imputación por autoría mediata. Es decir, mi patrocinado carecía de capacidad, señor magistrado, y carece objetivamente de capacidad para impartir órdenes en razón pues a la ubicación jerárquica que la propia Fiscalía lo ha detallado en su requerimiento acusatorio. No voy a entrar en detalle, señor magistrado, usted muy bien conoce la jurisprudencia
En este caso es unánime la jurisprudencia de la Corte Suprema cuando ha debatido los casos o los presupuestos para aplicar la autoridad inmediata, ha establecido de que debe existir pues realmente un poder de mando. La Corte Suprema refiere expresamente, señor magistrado, que el autor mediato debe tener un poder de mando, esto es capacidad de impartir órdenes o roles a la parte de la organización que le está subordinada jerárquicamente. Cuando uno lee los hechos imputados, señor magistrado, por la Fiscalía, se va a dar cuenta que supuestamente Marvito Villanela habría determinado a Adriana Tarazona, a José Klimper, a Rafael Arcángel, Luis Mejía Leca. Sin embargo, señor magistrado, es objetivamente, o haciendo una inferencia objetiva, señor magistrado, estas personas se encuentran en la imputación jerárquica que ha postulado la Fiscalía en un nivel superior a Marvito Villanela. Es decir, según la propia imputación de la Fiscalía, estas personas a las que Marvito habría determinado se encuentran ocupando niveles superiores a Marvito. Entonces, señor magistrado, no es posible, en este caso, la imputación, o no es posible decir que mi patrocinado habría determinado a estas personas, porque en lo fáctico está en un nivel inferior, y una persona que está en el nivel inferior no puede, pues, señor magistrado, bajo la teoría de la autoridad mediata, incluso determinar a personas que están, según la propia tesis de la Fiscalía, en un nivel superior. Por ende, señor magistrado, no se cumple pues con este elemento o este presupuesto específico del poder de mando. En segundo lugar, magistrado, señor juez, nosotros hemos planteado la ausencia de un elemento objetivo del tipo perjuicio patrimonial en el delito de falsedad genérica. En este caso, señor magistrado, el comportamiento típico sancionado por este delito se puede realizar mediante documentos, palabras, hechos o cualquier otro medio, siempre que éste suponga una alteración de la verdad y cause con ella, señor juez, un perjuicio, a alguien. En otras palabras, señor juez, se trata de un peligro concreto, en donde la idoneidad de la falsedad sea suficiente para causar un perjuicio. Ahora, el perjuicio, señor magistrado, y así lo entiende esta defensa, debe tener un contenido de carácter económico, pues este es el único perjuicio determinable penalmente. Del requerimiento acusatorio en el que se formula la acusación en contra de Marvito Villanela y de la empresa MBB Bienes Raíces SAC, no se desprende, señor magistrado, este análisis o esta fundamentación fáctica de la identificación y sobre todo de la individualización del presunto perjuicio patrimonial generado al Estado a partir de la presentación a la OMPE de esta supuesta información falsa. En concreto, señor magistrado, no vamos a poder observar en ninguna de las imputaciones que ha realizado la Fiscalía una conducta o el ejercicio de una acción que pueda ser atribuible bajo la teoría de la autoridad mediata al señor Marvito Villanela, menos aún, señor magistrado, a la empresa MBB Bienes Raíces SAC. Por último, señor magistrado, cabe recalcar que las cartas que son objeto de subsunción en este delito no fueron, pues, ordenadas por el señor Marvito Villanela, mucho menos tienen la firma de esta persona, es decir, de mi patrocinado, más aún, señor magistrado, que de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, pues, mi patrocinado no se encontraba dentro de la supuesta cúpula o dentro de del estamento jerárquicamente superior en la supuesta organización criminal. Por todo ello, señor magistrado, solicitamos pues que la misma, es decir, nuestra excepción de improcedencia de acción, se declare fundada y se sobresea definitivamente el proceso
en contra de mi patrocinado por la supuesta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso con el delito de falsedad genérica. Muchas gracias, he concluido. El Ministerio Público. Sí, señor magistrado. En igual sentido, señor magistrado, como la defensa ha hecho exposición sobre la persona natural, Marvito Villanela, y la persona jurídica MBB Bienes Raíces, el Ministerio Público también va a absolver en ambos términos. Primero, por la persona natural. El Ministerio Público se va a allanar a la solicitud de la defensa por las siguientes razones. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, cuando imputa el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, esto lo hace por disposición de una organización criminal. Esto es, quiere decir que existían personas quienes mantenían el control, la coordinación de las actividades criminales y eran las que definían la ejecución de los mismos. Este control era realizado por la cúpula, de la cual el señor Marvito Villanela no tenía la condición de ser integrante de la cúpula. Sí pertenecía a la organización, pero no dentro de la cúpula. Esto es, no forma parte de este grupo de personas que tuvieran este control. Y en ese sentido, no se le podría atribuir la condición de título de autor mediato por el delito que es materia de evaluación. Ese es en un primer argumento. En segundo lugar, señor magistrado, si bien es cierto, tampoco se ha advertido de que la persona de Marvito Villanela haya ejecutado o ha contribuido de forma concreta al hecho para los efectos de imputarle la autoría material. Estando a estos dos argumentos, el despacho fiscal se adhiere a la solicitud presentada por la defensa, subsistiendo las imputaciones por delitos graves, por los graves cargos que se tienen por el delito de lavado de activos y de crimen organizados. Eso es en cuanto a la persona natural. Y por la persona jurídica, señor magistrado, también el Ministerio Público se allana a la solicitud de la defensa, toda vez que se debe tener en cuenta que la responsabilidad de la persona jurídica pues tiene una suerte de seguirse la atribución o la responsabilidad generada por la persona natural en este delito. Esto quiere decir, más aún, cuando es prerequisito para la imposición de una consecuencia accesoria que se requiera previamente acreditar la responsabilidad de la persona jurídica. En igual sentido, subsiste sobre esta persona jurídica delitos, cargos por otros delitos graves como el lavado de activos y crimen organizado. Y también se va a allanar, reiterando, se allana a la solicitud presentada por la defensa. Eso sería, señor magistrado, la absolución del Ministerio Público. Los hechos que se le atribuyen, estos están contenidos a partir del folio 4665. Señor magistrado, desde el folio 465. Y luego 4686. ¿Sí? Es correcto, señor magistrado. Correcto. La Procuraduría. Sí, señor magistrado, por los argumentos señalados por el Ministerio Público para ambos acusados, ¿no? Tanto persona natural como persona jurídica, esta Procuraduría pues deja su despacho el resolver conforme a ley.
Pero, a ver, para entender, doctora Camus, la posición de la Procuraduría, mm, cuando dice usted resolver de acuerdo a ley, Es que estamos de igual posición que el Ministerio Público, señor magistrado. ya, de igual posición del Ministerio Público, porque no sé si usted señala esa circunstancia, bueno, en otras oportunidades, cuando quizás, no sé, no se le dé la razón al Ministerio Público o a la Procuraduría, se podría entender que quizás no resuelvo con arreglo a ley. Entonces, ahora comprendo mejor su posición. Dice usted que comparte y entiendo lo señalado por el Ministerio Público. Sí, señor Entiendo sí, magistrado. su posición. Gracias. Entonces vamos a resolver. Doctor Vera, por favor, para que se pueda traer a ver, suspendemos un par de minutos. Correcto. Vamos con el desarrollo de la audiencia y se va a emitir la resolución número 54. También nos pronunciaremos sobre la excepción planteada en el caso del doctor Vega, de su defendido Bedoya Camer. ¿Está el doctor Vega? Sí, doctor. Correcto. Y emitiremos entonces también decisión tratándose de un pedido similar, comprendemos.
ante este allanamiento. Bien, es la resolución 54, parte dispositiva, desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado en audio y video. Habiéndose escuchado la defensa técnica de Augusto Bedoya, así como de Mar Vito y la empresa MVV Bienes Raíces SAC. Igualmente se escuchó al Ministerio Público y a la Procuraduría Pública. 2, parte considerativa, considerando primero. La defensa técnica de Augusto Bedoya plantea excepción de improcedencia de acción por el delito que se le atribuye a su patrocinado, previsto en el artículo 411. Todo eso que no se le puede atribuir este delito porque no ha suscrito ningún documento presentado y no es parte de la cúpula. No ha emitido ninguna orden. Segundo, igualmente la defensa técnica de Marvito Vilanela, de la empresa de la persona jurídica MVV Bienes Raíces SAC, también deduce excepción de improcedencia de acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, inciso 1, literal B, del Código Adjetivo, toda vez de que habría una ausencia de poder impartir la orden que atribuye de acuerdo a los hechos materializados por la Fiscalía. Y no habría perjuicio conforme lo prevé el artículo 438. Tercero, el Ministerio Público en ambos casos se ha allanado a la excepción propuesta. Respecto a la excepción de Bedoya Cámara, ha señalado que el delito fue dispuesto por la cúpula y él no tenía la condición de ser integrante de ella, no formaba parte de la cúpula. No hay una circunstancia concreta que así lo determine. Y sobre la excepción deducida por Marvito y la empresa MVV, se señala también de que porque existían personas que ejercían el control como cúpula y Marvito como ni la empresa forman parte de esta. Y no se advierte adicionalmente que haya ejecutado o haya contribuido para la realización del hecho. En vista de que la responsabilidad de la persona jurídica, una suerte de seguir lo de la persona natural, por ello de que está allanando también. Por su parte, la Procuraduría deja al despacho en que se emita la decisión que corresponda.
Cuarto, nuestro ordenamiento procesal penal, en el artículo 6, inciso 1, literal B, dispone que las excepciones que pueden deducirse son las siguientes: improcedencia de acción cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Quinto, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, ante las excepciones deducidas por las defensas técnicas de Bedoya Cámara, Vito Villanela y la empresa MVV Bienes Raíces, se ha allanado a la excepción de improcedencia de acción, toda vez que de acuerdo a la imputación fáctica, los hechos que se le atribuyen a los excepcionantes estos no formaban parte de la cúpula y no se advierten que se hayan ejecutado o hayan contribuido para la realización de este ilícito. Por consiguiente, si esto es así, entonces no configurándose los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal en materia de acusación, la excepción debe ser estimada. Sexto, los datos que identifican a estas personas naturales y jurídicas son las siguientes: Augusto Mario Bedoya Cámara, identificado con DNI número 08269481, sexo masculino, estado civil divorciado, grado de instrucción superior completa, nacido en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lipa, el 15 de marzo de 1947. Nombre de los padres: Augusto y Lili. Los datos que corresponden a Vito Villanela son los siguientes: el número del documento 46891981-3, nacido el 10 de agosto de 1976 en Nueva Jersey, sexo masculino, grado de instrucción superior completa, casado. Esos son los datos que aparecen en la ficha RENIEC que se tiene a la vista. Igualmente, en lo que concierne a la
persona jurídica MVV, bienes raíces, sociedad anónima cerrada, con número de RUC 2055-6904-309. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva. Primero, se declara fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica de Augusto Mario Bedoya Cámara, cuyos datos de identificación obran en la parte considerativa de esta resolución. Por el delito previsto en los artículos 411, en concurso ideal, con el artículo 438 del Código Penal, en agravio de la Procuraduría Pública especializada en este tipo de ilícitos. Segundo, se declara fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica de Marvito Vilanela, de la persona jurídica MVV Bienes Raíces Sociedad Anónima Cerrada, cuyos datos identificatorios obran en la parte considerativa de este auto, por el delito previsto en los artículos 411 y 438 del Código Penal, en agravio de la Procuraduría Pública especializada en este tipo de ilícitos. Tercero, se dispone el archivo de la causa por este delito, debiendo archivarse con arreglo a ley, anulándose los antecedentes que se hubiesen generado. Cuarto, se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, labor que encomendamos al especialista de audiencias, doctor Luis Vera. Tómese razón y hágase saber.